¿Qué pasaría si los pueblos indígenas más antiguos de Europa, cuyos antepasados sobrevivieron a la última edad de hielo, que enterraron a sus muertos en lagos rojos de sangre y llevaban un código genético como cualquier otro, fueron casi borrados de la historia, no por la conquista, sino por la burocracia? Los Saami, o Sami, han vivido en el extremo norte de Europa durante más de 9,000 años. Sus antepasados provenían de dos mundos: los antiguos cazadores-recolectores occidentales y los nómadas siberianos que cruzaron los milenios de los Urales antes de que comenzara la historia registrada. Su legado genético, especialmente el raro linaje mitocondrial U5B1B1A, cuenta una historia de supervivencia que se extiende hacia el borde de la edad de hielo. Sin embargo, de alguna manera, quedaron fuera del mapa. Durante décadas, los estudios genéticos de ascendencia europea los pasaron por alto por completo. Los principales trabajos de investigación no muestran poblaciones de Saami. Los gobiernos no recopilaron datos étnicos. Los libros escolares no los nombraron. Y debido a que no encajaban en las puras categorías raciales de Europa, la ciencia no sabía qué hacer con ellas. Se volvieron invisibles. Pero esa invisibilidad no fue accidental. A partir de la década de 1850, los gobiernos escandinavos lanzaron un borrado cultural a gran escala: las campañas de Noruega y Suedificación. Los niños de Saami fueron enviados a internados, su idioma castigado, su vestido tradicional prohibido y sus apellidos cambiaron por la fuerza. Los pastores de renos perdieron sus derechos de pastoreo. Comunidades enteras fueron desplazadas. Y con esa dislocación llegó la deriva genética y los matrimonios mixtos. Los haplogrupos Saami únicos como U5B1B1A, Z1A y D5 comenzaron a diluirse, saliendo más lejos del alcance de las generaciones futuras. Y sin embargo, quedaron fragmentos. Los científicos, décadas más tarde, extraerían el antiguo ADN de los esqueletos en el sur del lago Levanluta del sur de Finlandia, donde los cuerpos estaban enterrados en aguas rojas pantanosas entre 400 y 800 CE. Lo que encontraron fue sorprendente: genomas casi idénticos al Saami moderno. Una línea materna directa que se extiende más de 1000 años, intacta. Oculto a la vista. ¿Cómo hizo este linaje, este antiguo código, siglos insuficientes de silencio forzado, presión colonial y negligencia científica? Para responder a eso, tenemos que volver al principio. De vuelta a los lagos. A la mujer enterrada en agua. A la tumba que la ciencia olvidó. Hasta que su ADN obligó al mundo a escuchar. Esa tumba no se encontró en una montaña, ni en una cueva, pero en un lago. Aún. Rojo. Tranquilo. Bienvenido a Levanluta. En la superficie, es solo otro cuerpo de agua remoto en el oeste de Finlandia. Pero debajo del turbio rojo, los arqueólogos en el siglo XIX descubrían docenas de esqueletos humanos, algunos tan bien conservados, los dientes todavía estaban intactos. Durante décadas, nadie sabía quiénes eran. Sin escritura. Sin armas. Solo huesos, anegados y fuera de lugar. Algunos descartaron el sitio como una anomalía medieval. Otros lo ignoraron por completo. Pero en 2018, todo cambió. Un equipo del Instituto Max Planck y la Universidad de Helsinki, dirigido por la arqueogenética Anna Westman y el antiguo pionero de ADN Johannes Krause, extractaron los genomas completos de 3 individuos enterrados en Levanluta. Los resultados fueron impactantes. Estos no fueron olvidados de agricultores o colonos finlandeses. Estaban genéticamente más cercanos a Saami moderno. Una mujer, en particular, llevaba el haplogrupo U5B1B1A, el mismo linaje maternal que se encuentra en más de un tercio de las mujeres de Saami hoy. Otro llevaba haplogrupo Z1A, una variante rara de siberiana que se remonta a las migraciones de la Edad de Bronce a través de los Urales. El tercero mostró haplogrupo V mitocondrial, encontrado en toda Europa pero inusualmente concentrado en las poblaciones de Saami. Juntos, formaron un triángulo genético, a prueba de una población de Saami que vive en el sur de Finlandia ya en 400 CE. Más de 1,000 años antes de que el Saami fuera empujado hacia el norte. ¿Aún más sorprendente? Estos genomas no solo se parecían al Saami, sino que estaban estadísticamente más cerca del Saami moderno que de cualquier otra población viva en Europa. Esto no era solo el patrimonio cultural. Era continuidad genética. Y, sin embargo, durante siglos, estas personas yacían debajo de la superficie,
sin reclamar, sin nombre. Mientras sus descendientes se borraban de los mapas, se les prohibía hablar su idioma y obligados al exilio cultural, su ADN estaba esperando. No extinto. No roto. Acabo de olvidar. Pero si el saami una vez vivía tan lejano sur, profundamente en el corazón finlandés, entonces la verdadera pregunta es: ¿quién los movió hacia el norte? ¿Y por qué el mundo dejó que sucediera? La respuesta podría estar aún más al este. Porque antes de que el saami fuera empujado al Ártico por reyes y fronteras, ya habían viajado miles de millas, transportados por algo más antiguo que la conquista. No ejércitos, no religión, pero un pulso, una corriente genética que surgió hacia el oeste desde Siberia, hace más de 3000 años. Alrededor de 1500 a.C., mucho antes de que los barcos vikingos tocaran agua, comenzaron a aparecer marcadores extraños en los huesos de los europeos del noreste. Las firmas de ADN, Z1A en líneas mitocondriales y N1C en el cromosoma Y, corrieron no a Alemania, no a Roma, sino a la distante tundra siberiana. Hoy, ambos son piedras angulares de la genética de Saami. No llegaron en silencio. Estudios del genoma moderno, como el artículo de 2018 dirigido por Mike Metzpalu y Kristiina Tambets, descubren que hasta el 30% de la ascendencia de Saami proviene de lo que los científicos ahora llaman antiguos eurasianos del norte, una población que alguna vez es nativa de los pastizales fríos de Siberia. Esta ascendencia está casi completamente ausente en escandinavos, alemanes o celtas, pero vive, vívidamente, en el Saami. ¿El enlace más fuerte? El pueblo nanasano de Siberia, pastores de renos nomádicos, al igual que el Saami. Cuando se trazan en un mapa genético de PCA, el Saami no se sienta junto a sus vecinos nórdicos. Tiran hacia el este, hacia el Ártico. Pero esto no fue solo una deriva aleatoria. Este pulso probablemente siguió a la expansión del lenguaje urálico, olas migratorias que barrieron de la cuenca de Yenisei al norte de Europa entre 2000 y 500 a.C. Junto con las palabras y la cosmovisión, llevaban genes. En la Edad del Hierro, los antepasados de Saami se habían establecido en lugares como Levanluta, con firmas mesolíticas europeas y frescas siberianas. Un linaje híbrido, más viejo que Finlandia, más antiguo que Noruega, que forma una nueva identidad ártica. Una mezcla tan rara, tan inigualable, se destacó en todos los científicos de la base de datos genética probadas. Y sin embargo, fue esa singularidad lo que pronto los convertiría en un objetivo. No por lo que hicieron, pero por lo que no eran. No hablaban el idioma del imperio. No rezaron al Dios correcto. No se parecían al resto. Y así, este genoma más raro de Europa, se convirtió en un problema. Un problema que el imperio intentaría borrar. Pero, ¿cómo borras a un pueblo cuyos huesos se remontan a la edad de hielo? No comienzas con su sangre. Empiezas con su idioma, su ropa, sus hijos. A mediados de 1800, el Reino de Noruega lanzó lo que se convertiría en uno de los programas de borrado cultural más largo y agresivos en la historia europea moderna. Se llamaba Noruega. Y detrás de esto había una visión, simple, brutal, nacionalista, un pueblo, un idioma. Esa frase no era un eslogan. Fue política. Respaldado por líderes como el primer ministro Johannes Sverdrup, cuyo gobierno empujó la legislación a convertir indígenas Saami en noruegos leales, por fuerza si es necesario. Los niños de Saami fueron sacados de sus hogares y enviados a internados administrados por el gobierno. No para la educación, sino para la reprogramación. Hablando Saami fue castigado. Cantar a Hoik, la antigua forma de canción pasada por las generaciones, estaba prohibido. Algunos niños nunca regresaron con fluidez en su lengua materna. Otros nunca regresaron en absoluto. En una sola generación, los dialectos completos desaparecieron. Para 1888, la Ley de Escuelas del Estado ordenó a Norwegian como el único lenguaje legal de instrucción. Los maestros recibieron manuales que les advierten que no toleraran el idioma Saami bajo ninguna circunstancia. La ropa tradicional de Saami fue prohibida en las escuelas públicas. Los derechos de pastoreo de renos fueron restringidos, rotos, comercializados. El daño no fue solo cultural. Era genético. A medida que estas políticas forzadas empujaron a las familias Saami fuera de los asentamientos de tundra remotos y a pueblos y ciudades mixtas, el aislamiento genético se destrozó.
Los haplogrupos como U5b1b1a, una vez comunes en el extremo norte, comenzaron a adelgazar. Otros, como el haplogrupo I, transportado por las líneas del sur de Saami, desaparecieron extrañamente. Y lo que hizo esto aún más efectivo, fue borrado en papel. Desde 1900 en adelante, Noruega, Suecia y Finlandia dejaron de clasificar a la gente de Saami en los censos nacionales. Simplemente dejaron de contarlos. Sin identidad, sin datos. Sin datos, no hay problema. En la década de 1950, algunos Saami ni siquiera sabían que eran Saami. Habían perdido el idioma, las ceremonias, los nombres. Y en censos y aulas por igual, se hizo que el Saami desapareciera. Pero su ADN no había desaparecido. Se había quedado en silencio. Hasta una tumba en el norte. Desbloqueó todo lo que el imperio intentó enterrar. Pero, ¿qué pasaría si ese imperio no solo enterrara el pasado? ¿Qué pasa si intentaba reescribirlo? A principios de 1900, algo en silencio desapareció de los registros del gobierno. Algo deliberado. Algo final. La palabra Saami. En Noruega, Suecia y Finlandia, los tomadores del censo nacional ya no registraban la identidad de Saami. No fue un supervisión. Fue estrategia. Si un pueblo no se cuenta, no existen oficialmente. Si no existen, nadie tiene que protegerlos. Para 1910, la clasificación se había ido. Saami fue etiquetado como finlandeses, laps, otro o dejados en blanco por completo. Ese espacio en blanco se convirtió en un arma. Un silencio que se hizo eco de las generaciones. Uno que no solo se tragó la identidad, lo destrozó por la raíz. Y en ese silencio, las tradiciones comenzaron a desvanecerse. Duodji, las artesanías hechas a mano una vez que pasaron de un padre a otro, fueron declarados primitivos. Joik, las canciones inquietantes que le dijeron a los linajes familiares, fueron condenados por los misioneros como brujería. Incluso Noaidi, los tradicionales chamanes Saami, fueron prohibidos, cedidos por las iglesias estatales que vieron tambores y trance como el trabajo del diablo. A mediados de siglo, en muchas aldeas, ya nadie cantaba. Nadie estaba contando tampoco. Y sin embargo, el Saami todavía estaba allí. Viviendo. Respiración. Pastoreo de renos en el tundra. Pero sin lenguaje, sin papel, sin lugar, sus líneas de sangre comenzaron a difuminar. Genéticamente, algo frágil comenzó a desmoronarse. Con matrimonio mixtos vino la dilución. Con asimilación llegó la pérdida. Los haplogrupos como U5b1b1a y Z1a, una vez claramente rastreable en asentamientos Saami aislados, se refieren. Otros, como IoT1a, desaparecieron por completo del grupo de genes. No de la muerte, pero del silencio. Y ese silencio llegó aún más profundo. Cuando los primeros estudios de ADN de Europa se realizaron en la década de 1990 y principios de la década de 2000, el Saami no estaba incluido. Sin muestras. Sin mención. Sin voz. Un agente mayor que los imperios, basados en archivos y algoritmos. Pero en una tumba anegada, una mujer antigua se negó a ser olvidada. Sus huesos eran suaves de siglos en el pantano rojo. Pero su ADN era más fuerte que la historia misma. Porque cuando los científicos abrieron esa tumba en Levanluta, Finlandia, no solo encontraron restos. Encontraron una cápsula de tiempo. Una mujer, enterrada en algún momento alrededor de 500 sec, en las aguas de color óxido de un lecho del lago de la Edad de Hierro. Sin nombre. Sin inscripción. Pero dentro de sus dientes. Era un genoma perfectamente conservado. Y cuando ese ADN fue secuenciado por investigadores como Thorsten Gunther y Anses Roeder en 2018, y nuevamente por el equipo de Ville Majander en 2023. Lo que vieron sacudieron los cimientos de la prehistoria del norte de Europa. Ella no era del Ártico. Ella ni siquiera era del extremo norte. Genéticamente, ella coincidió más con el Saami de hoy. Pero Levanluta no está cerca de Troms o la tundra. Está casi 600 kilómetros al sur, profundamente en el continente finlandés. Un lugar donde, durante años, los eruditos creían que el Saami nunca vivía. Este genoma volcó esa narración en su cabeza. Porque no llevaba solo un marcador antiguo, llevaba los tres.
U5B1B1A, la línea materna mesolítica. Z1A, el haplogrupo siberiano vinculado a las migraciones urálicas. E incluso un rastro de V, la variante rara se dispersa en la Europa temprana. Esto no fue un caso atípico. Esta fue evidencia de una presencia de Saami establecida y arraigada, centuros ante los reinos tallados en el mapa. Durante décadas, los historiadores afirmaron que los Saami eran nómadas que se derivaron del sur solo en el período medieval. Pero esta mujer demostró lo contrario. Ya estaban allí. Mucho antes de las fronteras. Mucho antes del exilio. Y no era solo ella. Se han encontrado más de 100 individuos en el pantano de Levanluta, muchos que muestran características craneales similares, estilos de entierro y ahora estructura genética. Juntos, pintan una imagen de una patria del sur de Saami que ha sido olvidada deliberadamente, o al menos ignorada. Lo que nos lleva a la pregunta más difícil. Si el Saami estuviera aquí primero, en los bosques, en los lagos, en el sur, entonces, ¿quién los empujó hacia el norte? ¿Y por qué fue ese pasado, enterrado? Porque el Saami no salió del sur por elección. Fueron empujados. Siglo por siglo, abstracto por frontera. Desde el 1200 en adelante, 3 reinos marcharon hacia el norte. Suecia, Dinamarca y Finlandia ampliaron su alcance, al principio, y luego sin descanso. El objetivo no era solo territorio. Fue orden. Religión. Control. El Saami no encajaba. Adoraban bajo el cielo abierto. Tambaleado en trance. Vivió con renos, no debajo de los reyes. Para los misioneros cristianos, esto no era cultura, era paganismo. Para los gobiernos, era un problema. En el siglo XIV, los sacerdotes comenzaron a quemar los tambores Saami. En el siglo XVII, las prácticas chamánicas se castigaban con la muerte. La tierra siguió a la fe. Los colonos fueron otorgados parcelas forestales que una vez celebraban las familias Saami durante generaciones. En Suecia, los registros de impuestos de 1550 a 1750 muestran una fuerte disminución en las tenencias de Saami en el sur de Laponia. Los códigos legales cambiaron. Los ríos sagrados fueron renombrados. La patria del sur se desvaneció de los mapas. Y así, el Saami se retiró. No espiritualmente, pero físicamente. Norte. Más alto. Más frío. El pastoreo de los renos, una vez estacionales y pequeños, se convirtió en supervivencia. Tundra se convirtió en refugio. Pero ese movimiento tenía consecuencias que la ciencia recientemente descubrió. Cuando los grupos de Saami se dispersaron, algunos se astillaron por completo. Las pequeñas comunidades, especialmente las del sur, se aislaron. Otros mezclados bajo presión, perdiendo marcadores genéticos clave. Los antiguos linajes mitocondriales como el haplogrupo Y, y los raros tipos de cromosomas Y como T1, comenzaron a desaparecer del registro. No extinto en la guerra, pero diluido por el exilio. Drift genética establecida. Para cuando el mapeo del genoma comenzó en el siglo XXI, algunos linajes habían desaparecido. Podríamos ver sus huellas, pero no las personas que las llevaron. Y este exilio del norte creó algo más, algo agridulce. Preservó ciertos haplogrupos a alta frecuencia, mientras permitía que otros desaparecieran por completo. Porque en el Alto Ártico, lejos de las ciudades y las cruces y las formas censales, algunas familias Saami mantuvieron algo ardiente. No es un idioma. No es un nombre. Pero una chispa mitocondrial. Pero no todos los linajes sobrevivieron a ese exilio del norte. Y no todos los que los llevaron tuvieron la suerte de ser recordados. Algunos desaparecieron tan por completo. Ni siquiera nos dimos cuenta de que se habían ido. Hasta que miramos el código. En el sur del FJRDS y las costas Beheras del Viento, ciertos linajes de Saami desaparecieron silenciosamente. No a través de la enfermedad. No a través de la guerra. Pero a través de algo más frío, más lento. Asimilación. Tome el haplogrupo Y. Una vez presente en algunas mujeres Saami, probablemente ligadas a líneas maternas que se extienden hacia Europa Central. Desaparecido. O mitocondrial V, un susurro genético compartido con los primeros agricultores, que se encuentra en los huesos de Levanluta. Ahora casi extinto entre los Saami hoy. Sabemos que existieron.
Debido a que todavía encontramos sus rastros, como las huellas digitales que quedan en el vidrio, que se alzan en ADN antiguo de entierros, dientes congelados y campamentos quemados. Pero no están en la población de hoy. Ninguna hija las llevó hacia adelante. Los genetistas llaman a esto un haplogrupo fantasma, un linaje que aparece en muestras antiguas, pero que ya no existe en descendientes modernos. Y no son solo números. Es memoria. Una lengua materna codificada en sangre, ahora silenciosa. Porque cuando el sur y la costa de Saami fueron los primeros en enfrentar las iglesias coloniales, las conversiones forzadas y la pérdida de tierra, también fueron los primeros en perder la continuidad genética. Los matrimonios mixtos borraron sus bordes. Los niños dejaron de aprender Hoik. Los asentamientos se separaron. Y las ramas enteras del árbol genealógico eran invisibles. Esto no fue solo la extinción. Fue borrado. Cuando los estudios del genoma comenzaron en la década de 2000, esos linajes ya se habían desvanecido, no escritos en libros de texto, sin capturar en bases de datos. Solo los huesos todavía recordaban. Es como abrir un libro antiguo y darse cuenta de que los primeros capítulos fueron arrancados. Ves donde se supone que comenzará la historia. Pero faltan las voces. Y sin embargo, en la alta tundra, entre pastores de renos y parientes con lutina de montaña, algunas de esas voces antiguas sobrevivieron. Contra viento y marea. Porque algunas llamas se negaron a salir. Especialmente en el corazón de la tundra. Y uno de ellos todavía arde. En una sola gota de sangre. Esa caída sobrevivió a la tormenta. En el alcance más septentrional de Noruega, ubicados entre los vientos de la tundra y el silencio invernal, viven los descendientes de aquellos que mantuvieron la línea. El Kautokeino Saami. Lejos de las escuelas forzadas. Lejos de las iglesias coloniales. Estas comunidades de Saami en el interior no solo soportaron los siglos de presión. Preservaron lo que otros perdieron. No solo las historias. El código. Los genetistas lo llaman efecto fundador, cuando un pequeño grupo aislado lleva un linaje raro a niveles inusualmente altos. Y en Kautokeino, ese efecto es impresionante. Más del 50% de las mujeres Saami allí llevan U5B1B1A, una antigua firma mitocondrial vinculada a los recolectores mesolíticos. Es el mismo código que se encuentra en los entierros del lago en Levanluta. El mismo código que desapareció de las líneas de sangre del sur. Aquí, no es raro. Es normal. Una de las concentraciones más altas de ADN maternal antiguo en Europa, oculto a la vista. Pero no fueron solo los genes los que soportaron. En la quietud congelada de la meseta, aún puedes escuchar a Hoik, no para los turistas, sino para los antepasados. Todavía puede ver herramientas Duodji talladas a mano, cosidas con símbolos que no necesitan traducción. Todavía puede sentir el eco del tambor Noidi, golpeado en secreto durante los años en los que podría haber significado prisión, o peor. Y ahora, el silencio se ha roto. En Kautokeino se encuentra el Parlamento Saami, un edificio moderno envuelto en madera y memoria, donde el joven Saami debate en su propio idioma, bajo sus propias banderas. Los festivales iluminan la tundra en colores una vez prohibidos. Los niños aprenden a unirse no a escondite, sino en las escuelas. Pero incluso la supervivencia no fue suficiente. Necesitaban el mundo para reconocerlos. Porque un pueblo puede llevar su pasado en sangre. En la historia. En la canción. Pero hasta que alguien escuche. Un legado permanece inaudito. Y la prueba final. Todavía estaba encerrado en el laboratorio. Pero en los pasillos del poder, otra puerta finalmente se abrió. En 1997, de pie ante el Parlamento Saami en Karasjok, el rey Harald V de Noruega hizo lo que ningún monarca antes que él se había atrevido. Se disculpó. No en lenguaje vago. No con un amortiguador político. Él dijo, el Estado de Noruega se basa en el territorio de dos pueblos, los noruegos y el Saami. Y luego nombró lo que se había hecho. La pérdida. El silencio. Los siglos de borrado. No fue solo simbólico. En 1989, Noruega había establecido el primer parlamento de Saami. Finlandia siguió en 1996. Suecia, en 1993. Por primera vez en la historia moderna, los Saami no solo estaban sobreviviendo, estaban legislando, votando,
definiendo su futuro en su propia voz. Y esa voz comenzó a levantarse. Hoyk regresó a etapas públicas, no como folclore, sino como protesta. Como orgullo. Las escuelas en idioma saami reabrieron, enseñando no solo el idioma, sino el linaje. Y en silencio, en casas de todo el norte, comenzó a extenderse una nueva herramienta. Pruebas de ADN. Porque las líneas de sangre que una vez tuvieron que esconderse, ahora estaban siendo buscados. Las familias rotas por la política, las fronteras y la vergüenza comenzaron a volver a conectarse. Los primos de Noruega encontraron a sus parientes en Suecia, rastreando los haplotipos U5B1B1A o N1C en generaciones congeladas. Algunos descendientes de Saami que habían sido criados sin el nombre, sin las canciones, descubrieron quién estaban en un informe de laboratorio. La ciencia una vez los había borrado. Ahora, les estaba devolviendo su pasado. Pero esto no es solo una historia de regreso. Es algo más profundo. Extraño. Porque a medida que más Saami prueben su ascendencia, y más tumbas producen su ADN, está surgiendo un nuevo patrón. Uno que se extiende más lejos de lo que nadie esperaba. Más lejos que el Ártico. Más lejos que Siberia. Porque, ¿y si este avivamiento no es solo el final de un pasado silenciado? ¿Qué pasa si es el comienzo de una historia mucho más antigua? ¿Sigues desplegando debajo de nuestros pies? Porque lo que revela el ADN de Saami no es solo un pasado rastreable. Es una historia de origen más profunda, más hecha que los países, los reyes o incluso el lenguaje. Cuando los genetistas desglosaron el genoma Saami completo, esperaban patrones regionales, tal vez toques de ascendencia ártica o urálica. Lo que encontraron fue algo mucho más antiguo. Enterrado dentro de sus células estaba la firma de U5, uno de los linajes mitocondriales más antiguos de toda Europa. Mayor que la edad vikinga. Mayor que la agricultura. Más viejo que el metal. El U5 aparece por primera vez en los restos de la edad de hielo del norte de España y el sur de Francia, hace 20,000 años. Sobrevivió a las cuevas heladas de Cantabria. Crucó los glaciares derretidos con los primeros cazadores de renos de Europa. Y ahora, en uno de los rincones más fríos de la Europa moderna, todavía vive. Eso no es herencia. Esa es la supervivencia en su forma más pura. Pero no es solo ICE y Europe. El ADN de Saami también tiene hilos de los antiguos eurasianos del norte, cazadores-recolectores que vivían alrededor del lago Baikal hace unos 24,000 años. Y rastros de la estepa euroasiática, vinculadas a las grandes migraciones de la Edad del Bronce. No como invasores, pero como capas, tejidas en una sola identidad. Esta no es una tribu que queda atrás. Es un mosaico de cada viaje que Europa intentó olvidar. Así que aquí está la contradicción. En las mismas personas, el Estado-nación que una vez llamó primitivo, la ciencia ahora encuentra uno de los planos ancestrales más completos del continente. Los Saami no son restos. Son registros. Registros vivos, de cómo las personas se mueven, se adaptan, sobreviven. Y ahora que su genoma ha sido secuenciado, surge una nueva pregunta. Si las fronteras pueden silenciar a una gente, ¿puede el ADN traerlos de vuelta? Porque el siguiente paso en este viaje no apunta hacia el norte. Regresa, más grande que los reinos, más lejos que el cristianismo. Todo el camino a las cuevas de El Mirón. Y las estepas congeladas más allá. Suscríbase si cree que la identidad no es solo heredada. Es redescubierto.